Hola inversionistas, dando seguimiento a los temas de deducciones personales, en esta ocasión hablaremos de los requisitos para hacer deducible el transporte escolar, ojo con lo que voy a decir, obligatorio. Este gasto deducible tiene tres características generales que ya hemos visto anteriormente en otros gastos deducibles, los cuales difieren de ellos. Es decir, este gasto deducible tiene ciertas características que aplican generalmente a los demás, pero no a este en específico, al menos no de la misma manera. Y precisamente vamos a empezar con uno de ellos. Como se habrán dado cuenta por lo que comenté hace un momento, este gasto debe de ser de tipo obligatorio. ¿A qué me refiero con esta parte? Esto quiere decir que según la región, y ahorita hablo un poco de ello, y según el tipo de cobro, el gasto tiene que ser totalmente obligatorio. Es decir, si por mandato de regulación, de norma, jurídico, etcétera, de la región donde ustedes se encuentran, hablemos de un estado, de un municipio, de las legislaciones que imperen en ese territorio donde ustedes están habitando, obviamente dentro del país, que es México, que digan o dictaminen o hagan ver que este tipo de gasto va a ser obligatorio para los padres de familia, lo vamos a considerar precisamente como algo obligatorio. Y eso de hecho lo vamos a ver reflejado muy seguramente en el tipo de cobro. Ahora, ¿qué quiero decir con la parte de tipo de cobro? Si ustedes al momento de inscribir a sus hijos o a sus nietos en alguna institución educativa y estos a su vez les dicen que el gasto de transportación ya está incluido a lo mejor en la colegiatura o dentro del paquete de estudios que ustedes vayan a adquirir para sus hijos o para sus nietos, lo podríamos considerar en un momento determinado como obligatorio, siempre y cuando o sí y solo si no hay forma alguna de la cual ustedes se puedan zafar de dicho gasto. Porque, por ejemplo, si la institución en un momento dado les dicen que no es obligatorio, obviamente lo vamos a interpretar como que sí, que no cumple este requisito. Si les dicen que realmente no es necesario que lo paguen, obviamente tampoco va a entrar dentro de la característica de ser obligatorio. Es decir, en pocas palabras, con que exista una sola forma de evitar este tipo de gastos, pierde la característica de ser obligatorio y entonces ya no se puede hacer deducible, incluso aún si es que cumple todos los demás requisitos. Eso es algo muy importante. Lo voy a volver a repetir porque creo que esta es una parte fundamental de este gasto deducible. Tiene que ser completamente obligatorio. No puede existir forma alguna de la cual ustedes se libren de este gasto, porque si existiera, como les digo, solamente una, ya pierde esta característica y el gasto ya no puede ser deducible. Ahora, segunda característica también bastante peculiar con este tipo de gasto. Solamente va a aplicar para la descendencia. Es decir, solamente va a aplicar para hijos y para nietos. Y esto se los digo, les hago hincapié de que es algo diferente, porque los otros gastos que hemos visto generalmente siempre aplican para la descendencia directa en línea recta o para la ascendencia directa en línea recta, e incluso para nosotros mismos. Sin embargo, aquí sí nos hacen la aclaración muy específica de que únicamente va a ser para la descendencia. Es decir, que únicamente va a aplicar para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ahora hablemos del tope. ¿Hasta cuánto puedo deducir? Nuevamente vamos a hablar del tope general del 15% del total de los ingresos o lo equivalente a 5 UMAS elevadas al año. Obviamente la parte de la suma se actualiza cada año, así que esta cantidad va a ser diferente. Les voy a dejar aquí abajo la que aplicaría para este 2022. Sin embargo, esa cantidad, como les digo, va a ser actualizada cada año por el tema de las sumas. ¿Cómo se calcula eso? Únicamente buscamos en internet, en cualquier explorador, la UMA para determinado año, lo multiplicamos por 5 y eso va a ser el equivalente a 5 UMAS elevadas al año. Obviamente ya después hablaremos del tope general porque bien sabemos que hay algunos otros gastos deducibles que también tienen este mismo tope, sin embargo eso lo vamos a explicar ya posteriormente. Ahora nos pasamos a otra cosa también bastante importante, otra característica muy peculiar, el tema de la factura, que está directamente relacionado obviamente con la parte del cobro. Eso es algo que yo siempre les he dicho. Si en la factura van a venir otros gastos que no son deducibles, lo mejor es siempre separarlos y pedir únicamente factura para aquellos que realmente se pueden hacer deducibles. Si, por ejemplo, en esta misma factura de los gastos, siempre y cuando sean obviamente obligatorios, viene alguno otro como por ejemplo material didáctico, cuestiones a lo mejor de papelería, algún otro tipo de cuota, uniformes o cualquier otra cosa que no se vaya a hacer deducible, siempre pidan una factura independiente. Esto es un consejo que yo les he dado en algunos otros gastos deducibles. Sin embargo, aquí ya no lo están marcando directamente como una característica especial la autoridad en este tema, que es en este caso el mismo SAT.
Es decir, el SAT nos dice pide factura independiente. Incluso yo les diría, aun cuando vayan a tener gastos que puedan ser deducibles aquí mismo, como por ejemplo los gastos educativos, tema que ya vimos en este video que está acá, como quiera ustedes pidan una factura independiente. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para evitar principalmente problemas. Y aunque realmente no nos lo marca la ley, o en este caso mejor dicho la autoridad, en algunos otros gastos deducibles, yo considero que siempre es prudente separar la factura de aquellos gastos que sí vamos a hacer deducibles de aquellos que realmente no podemos hacer deducibles. Y obviamente solamente pedir factura de lo que sí se va a deducir y lo demás, tal vez con un simple ticket, voucher o con una nota de pago es más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos con la parte de la clave y de la descripción. De las claves realmente no son muchas, yo creo que este es el gasto que menos tiene. Se los voy a estar dejando aquí en la pantalla en un momento. Y obviamente esta clave deberá de aparecer explícitamente dentro de la factura. Si no se utiliza alguna de estas claves, ustedes no van a poder hacer deducible este gasto. Y obviamente también la parte de la descripción. Si no viene algo referente a que sea transporte obligatorio o transporte escolar obligatorio, muy seguramente también van a tener alguna clase de problemas al hacerla deducible. Es decir, no puede venir como cuota familiar o como paquete complementario colegiatura o alguna otra descripción que no tenga absolutamente nada que ver con el transporte escolar obligatorio o transporte obligatorio escolarizado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la descripción tendrá que ser algo referente precisamente a lo que estamos hablando, que es el transporte escolar. Ahora también, tipo de pago. Solamente puede ser cheque, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, no efectivo. Si en algún momento determinado ustedes hicieron pago de este tipo cuando es de carácter obligatorio, repito nuevamente, y lo hicieron en efectivo, definitivamente no van a poder hacerlo deducible. Y por último, el uso de CFDI tiene que ser con clave D08, gastos de transportación escolar obligatorio. Esos son los requisitos mínimos indispensables generales que ustedes deberán de cumplir para poder hacer deducible este beneficio fiscal o esta deducción personal. Es un tema bastante corto, de hecho yo creo que es uno de los gastos deducibles más cortos que tenemos, además tal vez el de los donativos, sin embargo de eso ya vamos a hablar posteriormente. Sin embargo, como quiera, si tienen alguna duda, ya saben, la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora, gracias por ver, hasta luego.